Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 140 de César Miguel Rondón hoy. Estamos ya en la etapa final, definitiva del chavismo. He leído que el chavismo atraviesa su crisis más profunda, no solo por el deterioro de gestión o el rechazo popular, sino por la evaporación del relato que justificó su permanencia en el poder durante más de 25 años. Esto lo escribió Leonardo Vivas, con quien vamos a conversar en la ciudad de Boston. Y en Caracas vamos a conversar con el abogado defensor de derechos humanos Joel García, quien ha estado muy cerca de muchos de los presos políticos. Con él vamos a tocar las liberaciones que han ocurrido recientemente, porque algunos sí y otros no. Además, con él vamos a hablar de la propuesta de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Ese es nuestro episodio de hoy, el episodio número 140. Recuerda que llegamos a ti a nombre de JJ Marí International Movers. Si estás pensando en mudarte desde y hacia cualquier parte del mundo, ellos son la empresa que necesitas. JJ Marí International Movers. Bien, vamos con nuestro primer invitado en la mañana de hoy, el sociólogo Leonardo Vivas. Leonardo, muy buenos días. Gracias por atender nuestra invitación en esta mañana. Hola, ¿qué tal, César Miguel? Y hola, Flora Alicia también. A ver, dices que el chavismo atraviesa su crisis más profunda. Tras el 3 de enero, el triunvirato gobernante, Delcy y Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, inauguró una tercera etapa basada en el pragmatismo, el entendimiento con Washington y la renuncia a sus pilares históricos, el antiimperialismo, el nacionalismo radical y el mito de la unión cívico-militar. ¿Estamos al final realmente ese que tanto hemos deseado los venezolanos o es una ilusión más? Bueno, en este momento, por supuesto, ellos siguen el poder y eso les confiere una capacidad de negociación muy grande, ¿no? Y sobre todo, Sí. bueno, ir solidificando esas parcelas de poder, muchas de ellas las cuales seguirán conservando en el futuro. El problema está en que en algún momento va a haber una elección. En algún momento, porque a pesar de los pesares y las dificultades, va a ocurrir muy probablemente una elección en Venezuela. Y entonces ahí sí el chavismo va a llegar a su momento crucial. Y yo creo que ahí va a haber un colapso muy grande, que ya lo vimos, por cierto, ya lo vimos el 28 de julio, fue un anuncio, pero no fue definitivo. Y Ujú. en ese momento el chavismo va a colapsar y la razón principal de eso es que ese chavismo que ahora ha querido transmutarse en una última versión para conservar el poder, eh, realmente rompe con con todos sus puntos de partida, con su razón de ser, con su existencia más íntima y con esa conexión que tuvo en algún momento y que fue muy profunda con una parte muy importante del pueblo venezolano. Yo creo que Ujú. eso les va a ser muy difícil reconstruir. Le das mucho peso al tema militar. Desde que Hugo Chávez irrumpe en la escena política venezolana con la intentona del 4 de febrero, irrumpe como militar golpista, felón. Y luego cuando toma el poder en el año 99, lo hace como militar también. Los venezolanos eligieron al militar. Sus primeras decisiones son militares, el Plan Bolívar 2000, que se lo entrega por completo a los militares. Y empiezan a meternos miedo a la población civil, diciéndonos que hay una alianza cívico-militar, una unión cívico-militar. Y tú adviertes precisamente que lo que ha colapsado es eso, y lo defines como mito. Dices, te voy a citar, la Fuerza Armada no actuó el 3 de enero, ni mostró capacidad de respuesta eficaz
ante los terremotos de junio. Su mutación de brazo armado de la revolución a corporación autónoma que vela por su propia supervivencia. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué es hoy por hoy esa Fuerza Armada? ¿Y por qué tú dices que fue un mito esa alianza cívico-militar? Bueno, al principio no fue un mito, se ha convertido en un mito. Porque al principio, sobre todo después del momento en que el chavismo, eh, digamos, llega a controlar al mundo militar después del golpe, ¿verdad?, de comienzos del siglo. eh, Después de ese momento en que le pone la mano definitivamente al control y hace, digamos, desaparecer buena parte de los mandos militares anteriores, y Mm. así lo va recomponiendo, ellos le crean una doctrina nueva a los militares en Venezuela. No solamente es que cambian la organización, las cuatro fuerzas clásicas en Venezuela dejaron de tener esa importancia porque se crearon los REDI, los SODI, esos mecanismos institucionales nuevos, precisamente para evitar que ocurriera un golpe de Estado. Pero no solo eso, sino que además la doctrina militar cambió. Claro, se mantiene todavía los mecanismos de disciplina, etcétera, pero el concepto de lo que significaba los militares en Venezuela cambió profundamente. El problema está en que eso fue, fue cambiando. Es difícil saberlo cuándo Ujú. y con cuánta fuerza, porque ese es una caja negra. Pero el 28 de julio hubo un cambio importante porque muchos militares contribuyeron al proceso de enviar los resultados Sí, digamos, que luego dieron lujo mundialmente a que había ganado eh, González Urrutia. Entonces, sí, el tema es que si eso fue posible y ya venía ocurriendo, el 3 de enero eso cambió. Y eso fue el momento de la verdad, porque toda la organización que se había hecho con la infraestructura militar rusa, más el dominio político cubano, todo eso al final no pasó nada, no movieron un dedo. Eh, y luego, y finalmente, lo que ha ocurrido, que ocurrió luego del doble terremoto, porque claro, normalmente los militares están equipados para ese tipo de situaciones. Ellos tienen exacto. equipamiento, tienen la disciplina, tienen los camiones, y era lo lógico que eso ocurriera. Y eso no ocurrió. Entonces, uno tiene dos posibilidades. O podían y no quisieron, Ujú. o no podían porque no tienen, porque la infraestructura y los mandos no funcionan, o una mezcla de ambos. Ahora, Pero ¿cómo entender, perdona la interrupción, Leonardo, cómo entender esta corporación autónoma que vela por su supervivencia, que es hoy por hoy esa Fuerza Armada? bueno, porque eso lo que revela es que ellos decidieron no seguir, no formar parte de esa herencia a las cuales los habían llevado. Y ahorita estamos en un estamento militar que, que, que primero está como, es muy hueco, porque Sí, prácticamente eh, se le han ido muchísimas personas, los mandos militares, los miles de generales realmente no cumplen la función. Entonces, pero eso que resta del mundo militar dio un paso al costado y eh, no sabemos exactamente hacia dónde va, pero ya no forma parte ujú. de la corporación anterior, ya no forma parte de la gran alianza que con el PSUV y con el chavismo, etcétera.
Muy bien. Quiere decir que, así como dije, nos metían miedo a la población civil, ya eso no puede ocurrir. Es decir, no hay Fuerza Armada Nacional Bolivariana que salga a defender a nadie en este momento. A nadie, quiero decir, al régimen. Sí. Sí, bueno, además de eso, si uno observa los pasos que ha venido dando Estados Unidos no solamente le hace, digamos, presión y le da órdenes al triunvirato, Ujú. sino que también se los da a los militares. Si uno observa Ya. quiénes han estado yendo a Venezuela, quiénes Ujú. estuvieron yendo, bueno, vemos que las figuras militares estuvieron presentes todo el tiempo. Es decir, que hay una comunicación directa entre el Pentágono y los militares de Venezuela que a lo mejor ni siquiera pasa por el gobierno, que es un mandato directo. Por ejemplo, lo que ocurrió con el famoso niño guerrero, ¿verdad? Ajá. Eh, El del tren de eh, Aragua. el del Tenderagua, eso fue una acción coordinada entre el ejército de Estados Unidos y el ejército venezolano, que fue el que operó, pero la inteligencia, todos los mecanismos, la utilización de todos los mecanismos modernos para, para actuar todo eso fue hecho Muy bien. de común acuerdo. Regresemos al punto medular de tu artículo. La pérdida del relato fundacional de la revolución bolivariana, del chavismo, el madurismo. A ver, era la lucha contra el imperialismo, el imperio mismo, como lo decía Hugo Chávez. Resulta que ellos han abandonado a eso, hay fracturas internas importantes, pero ocurrió un detalle curioso. El pasado 13 de agosto se cumplió el centenario del natalicio de Fidel Castro y a Delcy Rodríguez se le salió publicar un saludo muy laudatorio, muy para felicitar y hablar de la importancia. Y le valió un regaño público de Marco Rubio diciéndole que no le aconsejaba, no la mencionó directamente, pero no le aconsejaba algo como esto. ¿Qué es lo que realmente está existiendo a tu entender en la relación con Estados Unidos? Puertas afuera y puertas adentro del chavismo. Es que, bueno, yo la verdad es que yo no les, como dice, yo no los envidio para nada, porque es una situación muy, muy, muy complicada. Sí. Eh, porque esa voltereta, eh, ellos no se la creen en lo más íntimo. Es decir, Ujú, ellos siguen siendo lo que ellos son y siguen creyendo lo que ellos creen. Que digamos que puedan pensar, a lo mejor hay algo de eso, que una estrategia tipo Vietnam, por ejemplo, sería lo más prudente hacer. Es decir, o algo que Cuba nunca quiso hacer. Entonces, bueno, vamos a hacerlo nosotros, lo que hizo Vietnam, lo que hizo China. Y entonces buscar una visión del capitalismo en donde hay un control del Estado, de la vida de los ciudadanos. Ese esquema, bueno, a lo mejor eso es lo que tienen en mente. El problema está en que lo tienen, pero tienen encima la pata, ¿verdad?, de quien ejerce la tutela. Y esa tutela se ejerce tanto en lo político como en lo militar. Y entonces, eh, pero además, y eso es lo que yo creo que es lo peor, además, en público, en público y en sus acciones han renunciado a lo que son. ujú, Entonces, pueden creer que ellos siguen siendo, pero ya no lo son, ujú. a los ojos de lo que fue la gente que creyó en ellos. Y eh, por eso yo creo que es la última fase, de ese ciclo del chavismo. Y que yo sí creo que ese ciclo se va a cerrar en Venezuela y va a comenzar un nuevo ciclo que no sabemos cuál va a ser su destino ni cómo se va a componer, y donde probablemente haya partes del chavismo que todavía jueguen un papel,
No nos olvidemos que hay una cantidad de gobernaciones, de Sí, gobernadores, alcaldes, gente que son políticos y que sí, seguirán, y bueno, y probablemente allá pueda ocurrir una recomposición, se habla de partidos nuevos que se crean, todo eso, pero el chavismo, digamos, la marca de fábrica de lo que fue el chavismo que creó Chávez, yo creo que ese ya no va a volver. sí, Es lo que yo comparo con el peronismo. En el caso del ya, peronismo eh, fue muy distinto porque el peronismo ha tenido muchos cambios, los tuvo, ¿no? El peronismo, hubo un peronismo inicial, luego un peronismo que trató de ubicarse en ese mundo nebuloso de la reconstrucción democrática que pasó en algún momento, tuvo también sus tendencias autoritarias, pero nunca fue una dictadura. Y luego del fin de la Guerra Sucia, el, el, el peronismo fue un factor fundamental para la reconstrucción de la justicia en Argentina. Y eso le ha valido que siga teniendo un peso muy importante, a pesar de que su estrategia económica y su visión de la sí. sociedad ha fracasado, pero no ha Ujú. colapsado, y ellos siguen teniendo un peso muy importante y se sienten identificados con el proyecto original. Y nadie les puede, digamos, denostar, nadie los puede criticar abiertamente que han renunciado a lo que fueron. Ellos siguen siendo lo Claro, que que es son. lo que no ocurre con el chavismo, porque el chavismo Eso ya no es ya lo que no dijo es, ser. ya Ahora no es. bien, Hugo Chávez llegó a tener niveles de popularidad extraordinarios. Merman considerablemente cuando es sustituido por Nicolás Maduro. Y la popularidad que pudo tener este señor pasa a ser nula si vemos ahora el nuevo liderazgo que encabeza Delcy Rodríguez. No tienen entonces ese pueblo que tenían, no tienen los militares, la alianza cívico-militar, como has comentado, y paradójicamente parece que lo único que tienen es el apoyo de Estados Unidos. ¿Cómo puede explicarse esa especie de contradicción histórica? Bueno, es que ahí yo creo que se cruzan varios intereses. El interés de Estados Unidos, que es muy claro, el interés de lo que han dado la Don Road Doctrine, Ujú. que es un poco la vuelta a otra época, pero con condiciones modernas, en circunstancias modernas. Y la única acción militar que se ha hecho fue la que se hizo el 3 de enero, y yo no creo que vuelva a haber, no es seguro que no, pero lo más probable es que no haya alguna otra acción militar. Ujú. Es un poco la presión política la que se ejerció sobre Panamá, sobre el canal, por la presencia de las, ¿verdad? De las compañías chinas en los puertos, en el canal de Panamá, la presión que hay sobre Perú, porque los chinos también tienen intereses en los puertos peruanos. Es decir, hay esa doctrina que busca fortalecer bueno, su patio trasero, que es América Latina, y eso coincide con este problema que venía viviendo Venezuela, y Venezuela era un obstáculo, ni Ya. siquiera Cuba, Venezuela era un tremendo obstáculo para esa doctrina. Y bueno, fíjate que pasaron un año con, con, con acciones, algunas de ellas simbólicas, luego matando gente en los barcos pesqueros, con el argumento del narcoterrorismo, capturan a Maduro como narcoterrorista y ¡pum! De repente, de la película del narcoterrorismo no quedó nada. Ujú. Lo que hay es que buscan una alianza con el régimen, bueno, para no perder lo que se había ganado, en el sentido de que no querían que lo que les pasara lo que pasó en Irak y lo que pasó en Afganistán. Eh,
pero yo creo que ellos a lo mejor han tratado de hacer esta alianza con el chavismo para asegurarse mucho más allá de lo necesario. Y entonces por eso yo creo que lo del terremoto ha sido para los americanos un clarinazo de alerta, porque les está diciendo que eso que ellos creían que les iban a garantizar, no son capaces de garantizárselo. Ya lo veo, Y, sí. y Son entonces, ineficientes. Son ineficientes, ineficientes como gobernantes. no pudieron ni siquiera responder al terremoto. Si no hubiera sido por la lluvia internacional, wow, en Venezuela los muertos habrían sido muchísimos más. Ese campanazo de alerta que mencionas, Leonardo, ¿en qué se puede traducir? Ya se tradujo Porque, a ver, ajá, a ver. en la mesa de diálogo. Ellos ya lo habían, es decir, ellos no dan puntadas sin dedal. Ya. Ellos habían creado esta idea de esta mesa un poco para ir como, tú sabes, tirando una atarraya para luego agarrar los pescaditos más adelante. Pero yo creo que lo del terremoto les aceleró la idea de la mesa de diálogo. Y por eso es que la mesa de diálogo hoy está reportando resultados con cierta rapidez. Ya hay un acuerdo sobre El tribunal. el Tribunal Supremo de Justicia, hay un acuerdo también para hacer el CNE en diciembre y sin que estuviera en la lista de los asuntos a negociar, una presión adicional de Estados Unidos y en medio del diálogo hace liberar 76, no 130, pero 76 presos políticos. Entonces, yo creo que los americanos están jugando ahorita en dos tableros. En el tablero de mantener el esquema, que se vaya, digamos, quitándose las vestimentas del viejo régimen, el régimen madurista, y al mismo tiempo ir construyendo algunas bases de sustentación, Ya. políticas distintas, y en este caso es la mesa de diálogo. Bien. Ahora, si estamos en efecto acercándonos hacia el final, cuando te pregunté, estamos en el final, en los estertores del chavismo, tú me dices, no, porque siguen en el poder. Y siguen en el poder gracias a Marco Rubio, gracias a Donald Trump. Esa situación, ¿cuánto puede durar? Porque, por lo que estás comentando, ya pareciera que Estados Unidos está allanando el camino para salir de estos ineficientes, pues de estos ineptos que no saben gobernar con las más mínimas herramientas. ¿Cómo ves eso? Yo sí creo que va a haber una elección. Yo recuerdo hace poco, hace como 2 o 3 meses, cuando se hablaba, todavía no había ocurrido los terremotos, no estábamos en la situación actual, y se hablaba de la necesidad, todo era el CNE, todo era elecciones, esa era un poco la prédica principal del mundo democrático, aparte de los presos políticos, pero la Claro. prédica estaba centrada allí, no en el TSJ, nada de eso. Y entonces, pero se decía, ajá, ¿y cuánto nos puede tardar llegar ahí? Y los expertos, los conocedores del mundo electoral, de todas las cosas que hay que hacer en el mundo electoral, decían, bueno, mira, esto se va a llevar como un año. El arreglar el CNE, el registro electoral, la posibilidad de que voten las personas que están en la diáspora, etcétera. Hay una lista muy Sí. importante de cosas por hacer. Pero yo no creo que haga falta un año para llegar a eso. Yo creo que es posible hacerlo en menos tiempo. Eh, claro, si tú vas a nombrar al CNE para diciembre, eso quiere decir que ese CNE puede tener una lista de tareas a hacer y que pueden llevarse unos 6 meses, que sí, yo creo que podemos estar hablando
de unas elecciones en el segundo semestre del año que viene. ¿Cuáles? No sabemos. Eso es parte de todo este menjurje, de toda esta negociación, diálogo que está ocurriendo, y que no sabemos cuántos nuevos componentes van a estar presentes, porque Claro. a todas estas alturas está la gran incógnita de todas, que es María Corina Machado. Y, ese, Ya y te la iba a fíjate que mencionar. Ya te y iba a ento- preguntar por ella, sí. y entonces, ese es en este momento el factor que todavía no está claro exactamente cuál va a ser su papel en el próximo año. Eh, Eso está por verse. Pero todo el mundo sabe. Es decir, Venezuela, todos los venezolanos saben lo que ella pesa. Y, 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 y puede ser que no pueda entrar ahorita a Venezuela. Puede ser que se lleve un mes, 2 meses, 3 meses, quién sabe. Depende de muchos factores. Entre ellos, para mí el más importante, es la venia de Estados Unidos, ¿Por qué esa de avenida ha Trump. costado tanto en llegar? ¿Por qué Donald Trump la abandona, le da la espalda el mismo 3 de enero cuando da su rueda de prensa a las 11 de la mañana desde la Casa Blanca? Es que también hay que ver también el tema de los actores en sí mismos. Donald Trump no es un hombre o un líder, digamos, de delicadeces. Mm, Trump es un hombre, tú sabes, ¡pum!, toma una decisión y esa es. Y no es que busca la filigrana, ahí no hay filigrana, en Trump no hay filigrana. Y entonces dice, mira, yo no me voy a calar un Irak o un Afganistán donde voy a tener que mandar tropas, entonces yo quiero que eso se mantenga. ¿Cómo lo mantengo? Delcy Rodríguez. Bueno, démosle con ujú. Delcy. Entonces él se la juega con tipos como en el estado de Texas, un tipo que es Greg Abbott. una aberración y se la juega Ujú. con el tipo, o se la juega también con el loco este del, ¿cómo se llama? De las almohadas, el Sí. tipo, se la juega. Entonces, es un hombre sin filigrana. Entonces, eso está pesando ahí, pero el otro factor es Marco Rubio, que no es Trump. Ujú. Y el que está, yo creo, más en la jugada en este momento es Marco Rubio, que por supuesto no da un movimiento sin consultar a su jefe, como es lógico, pero, pero es quien más controla factores allí, desde el punto de vista político, no los económicos, Ujú. porque los económicos, ese es otro cantar. Muy bien. El ciclo que se inició en 1999, 27 años atrás, está ya por concluir. ¿Qué puede venirnos entonces? Bueno, mira, hay quienes hablan en Venezuela de otros ciclos, de que Venezuela es un país de ciclos. Ujú. Hay quienes les gusta sobre todo los historiadores, los politólogos. Esa es una cosa que ha venido planteando Diego Tito Urbaneja, que Venezuela ha vivido varios ciclos y que él ya había dicho, incluso antes del 3 de enero, él había hablado del cierre del ciclo del chavismo que ya venía, eh, como hubo el ciclo de la democracia representativa. Ujú. Yo me lo preguntaba esta mañana y decía, a lo mejor Venezuela tuvo que vivir el ciclo del chavismo para poder finalmente salir y sacarnos el caudillismo y el autoritarismo que hemos conocido, que no es nuevo, que lo tuvimos mucho en el siglo XIX, que lo tuvimos en el siglo XX al comienzo y que renació con Chávez. El asunto es que muerto el mito cívico-militar Ujú. y el chavismo, digamos, en sus cenizas o ¿verdad? Eh,
el tipo de democracia o la democracia que pueda venir, a lo mejor va a estar más, digamos, va a tener mejores mecanismos antígenos para, Ojalá, para, para defenderse del autoritarismo. ojalá sea así. Por lo pronto, la posibilidad de un golpe de Estado y una cosa Mm. tipo, eso, míralo, muy difícil, muy difícil. Es decir, que la vuelta al autoritarismo de la mano de un movimiento cívico-militar o militar, yo la veo muy, muy lejana. Porque cuando el chavismo emergió, quedaba todavía el eco, el eco de Pérez Jiménez. De Ujú. hecho, el perejimenismo en Venezuela apoyó al chavismo. Ya, Lo y apoyó, Chávez pero se disfrazó de Pérez Jiménez en algún momento. también. ¿Y por qué? Porque el perejimenismo tenía sus cosas malas, pero tenía sus cosas buenas también. Y la gente recordaba la infraestructura, las autopistas, la modernización, el comienzo de la modernización. Y entonces, esa parte de eso formó parte del chavismo y él, por supuesto, lo metió en su sopa. Eh, pero ahorita, ¿qué memoria le puede quedar a los venezolanos del chavismo que sea positiva? Sí, no solamente la democracia la volvió papilla, Ujú. sino que además colapsó la economía. Yo Sí, recuerdo en algún momento, yo no sé, yo no soy economista, yo he estudiado mucho economía, pero yo no soy economista. Pero sí recuerdo que mucha gente decía, mira, vale, pero es que en Venezuela nunca va a haber hiperinflación. En una economía petrolera no ocurre la hiperinflación. Dime un caso de una economía petrolera donde haya habido hiperinflación. Venezuela. así es, Entonces, y hasta eso, sí, hasta llevar a una economía petrolera a hiperinflación, hizo el chavismo. Entonces, así bueno, es. es difícil, es difícil. Leonardo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. No, gracias a ti, gracias a Flor Alicia. Un gran abrazo. Un gran abrazo. El sociólogo, el doctor Leonardo Vivas, desde la ciudad de Boston. Vamos a darle ahora la bienvenida a nuestro próximo invitado. Es el doctor Joel García, abogado de presos políticos, defensor de derechos humanos. Joel, bienvenido a nuestro podcast en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias, César. Gracias, Flor Alicia, por esta invitación. Recién conversábamos con Leonardo Vivas desde Boston y él comentaba que los actos recientes, la mesa de diálogo que se ha levantado, las palabras, los propósitos sobre la reforma, la nueva conformación de un Tribunal Supremo de Justicia y las últimas liberaciones son evidencia de que, de alguna forma, digamos, Estados Unidos le apretó la tuerca al régimen. En todo caso, ya vamos a entrar en ello, pero quiero comenzar por esto. Escribiste días atrás en la red X: hoy lloré de emoción al escuchar a Emilendris Benítez libre tras 8 años de infierno e injusticia. No durmió, pasó la noche entera viendo a su hijo descansar y redescubriendo el cantar de un gallo al amanecer. Doy gracias a Dios por devolverle la vida y permitirme conocerte. ¿Quién es Emilendris Benítez? Para que te haya a un abogado como tú, por lo general tan frío y siempre en control, evidenciar tus sentimientos, Joel. Sí, César, mira. Emiliano Benítez la conocí yo en el caso conocido como el magnicidio frustrado, el caso de los drones. Recuerdo claramente cuando aquella audiencia de presentación, ella la trajeron del estado Barinas, si mal no recuerdo, junto a su pareja. Y recuerdo que el único delito que le atribuía era acompañar a su esposo, que iba a hacer un servicio de taxi en ese momento. Recuerdo también que Milendris narró que estaba embarazada y con la tortura que le procuraron, abortó. ¿Ok?
Desde allí, bueno, comenzó un padecimiento de ella, la conocí muy bien durante todos esos años que duró ese juicio del caso de los drones. Mucha empatía con ella, conocía de sus dolencias, conocía de su inocencia, porque hay un solo policía que la nombra y es el que la detiene. De resto, Milena no aparece en el expediente por nada, nadie más la puede nombrar. Entonces, su inocencia era demostrada, clarísima. Sin embargo, el Ministerio Público insistió en acusarlo, los jueces admitieron todo ello, la condenaron a 30 años. Entonces, tuvimos un nexo muy cercano con su hermana, que es la que se encargó de la manutención de ella. Siempre estábamos en plena conversación. Y cuando ayer en la mañana, muy temprano de la mañana, recibí la llamada de ella, agradeciéndome por lo que había hecho por ella, y lo que me contó fue, y todavía me quiebro, porque me dice, no he dormido viéndole la cara a mi hijo dormir, y que escuché un gallo, y eso para mí es fabuloso, qué divino, y eso a mí me quebró el alma, porque sé lo que ha pasado a esta mujer durante estos 8 años de prisión, injustamente, inocentemente. Yo la conocí bien paradita y sale en silla de ruedas. Eso es horroroso, verdaderamente. Sí. ¿Qué le pasó? Que perdió al hijo que tenía en su vientre y sale en silla de ruedas y no por sus propios pies como entró a la cárcel. Mira, ella narró que producto de los golpes, de las torturas que sufrió en los órganos de policía, abortó. Recuerdo claramente que incluso dijo que después que sangraba no fueron capaces de llevarla a un centro de salud para hacer un legrado ni nada de eso, sino que se mantuvo así, como tantos casos. En estos días estuve en la apertura del juicio de Brazalete Blanco, y escuchaba al militar Ángelo Heredia narrar que le dieron 2 disparos en una pierna, tiene fractura de tibia y peroné, y desde ese momento hasta ahorita no ha sido llevado nunca a un servicio médico, está perdiendo la pierna Ángelo Heredia. Entonces, estas cosas hay que decirlas, César, estas cosas, y lo peor de todo es que la indolencia del juez cuando narran estas torturas es como que estuvieran contándole un chiste, cualquier cosa, porque no hacen nada, ni jueces ni fiscales. A ver, ¿cómo se puede explicar tanta crueldad, tanto ensañamiento, tanto odio? Sobre todo en el caso de Milendris, que como tú nos has contado, lo que hizo fue acompañar al marido, es totalmente inocente. Mira, esa maldad yo no sé de dónde viene, no sé de dónde la aprendieron, porque los venezolanos no somos así. Yo me imagino que son tácticas conocidas en otros países, porque las formas de torturar son, mira, escuchaba a unos militares en estos días que en la DGCIN lo meten en una celda, una temperatura de 5 o 6 grados, desprovisto de vestimenta, en una plancha de cemento allí acostado, la luz prendida a las 24 horas y música de saxo, con sonidos de pájaros las 24 horas del día. Eso distorsiona. Eso no son terapias. Eso son para torturar de manera de distorsionarle la realidad, la parte cognitiva de estas personas. Eso lo estamos viendo todavía, César. A pesar de estos cambios que estamos viendo, que decía Leonardo hace poco, que eso de lo que se está viendo en la mesa de negociación, sí, pero todavía hay jueces, fiscales y policías que están haciendo lo que no deben hacer y que han hecho durante muchos años. Según Leonardo, aquí en citas, estas salidas, él mismo advirtió que no eran las 100 y tantas que se habían dicho, solo 76 al momento de nuestra conversación. Pero mi pregunta es, ¿por qué Milendris tardó tanto en salir? Mira, ahí hay muchas personas que son inocentes como Milendris. No entiendo a qué obedece ese ensañamiento, por ejemplo, con ella, que no significaba ningún peligro para nadie. Y me alegró que también salió junto con ella Yanin Pernía, otra joven que estaba en ese caso, que fue condenada a 30 años. Ahora, el por qué ese ensañamiento con ella, el por qué no llevarla ni siquiera a los centros de salud. Yo soy testigo de excepción cuando ella lo pedía, se lo pedía encarecidamente a los jueces, y los jueces no, era como que si no estaban diciendo nada. Milendris, mira, está viva de casualidad, porque ella tiene muchos problemas patológicos que no le han sido atendidas, porque Miranda no debió haber salido en silla de ruedas si le hubiesen atendido sus patologías en el momento adecuado. ¿Hay algún examen médico de su estado? ¿Podrá volver a caminar? ¿En qué condiciones se encuentra? Mira, lo que le pedí ayer, que se atendiera a su salud y que hoy no he hablado con ella, pero que atendiera a su salud primero que nada, porque ella tiene serios problemas que la pueden dejar en silla de ruedas por siempre.
qué pena tan grande. Y una mujer joven, ¿verdad? Muy joven y hermosa. Me acuerdo cuando llegó a aquella sala y como salió ahora, sin embargo, ha sido fuerte y su familia no la ha abandonado nunca. Su hermana Melania, verdaderamente hay que hacer un monumento a su hermana porque no la ha abandonado ni un solo minuto, porque ella es del interior de la República. Bien, Joel, la experiencia que has tenido a lo largo de todos estos años, ahora que se empiezan a dar estas liberaciones, ¿cómo las interpretas? ¿Qué lectura le das tú a lo que está ocurriendo en este momento? Mira, yo la saludo, verdaderamente la recibo con mucha emoción, porque verdaderamente estoy viendo cambios en ese sentido de reestructurar o nombrar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia completo. Para mí eso es una bendición, porque yo creo que por primera vez en la historia del país, todos los ciudadanos van a tener los ojos puestos a quienes van a designar en ese nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Ese nuevo Tribunal Supremo de Justicia tiene que estar lleno de hombres, no solamente que académicamente puedan demostrar que tienen los cursos de posgrado que correspondan, sino verdaderamente que sean de probada honorabilidad, de solvencia moral, porque necesitamos ellos, que sean personas que nunca hayan militado en un partido político, por lo menos que no se les ha visto en cargos públicos, políticos, ni a ser aspirantes a ser gobernadores, ni alcaldes, ni diputados, nada de ello. Personas que sean verdaderamente probos con respecto a la Constitución y a la ley. Que ese próximo juez solamente le tema a Dios, a la Constitución y a la ley, que no obedezca a dictámenes de partidos políticos ni a poderes de ninguna índole en Venezuela. A ver, ¿qué determina que salga Emilendres y no salga otra persona? Verdaderamente que esos criterios nunca lo he entendido. Ese criterio de selección jamás lo he entendido, porque si vemos un caso más cerca, el de Perkin Rocha, todos sus coacusados están en libertad y Perkin Rocha sigue casa por casa con un grillete en el tobillo. Entonces no obedece al hecho, no obedece, sino a quién, obedece a alguien que es que toma esa decisión, porque ni siquiera las ONG que llevan el control de las listas de estos presos políticos influyen en ello. ¿Qué criterio toman para a unos sí, a otros no? Verdaderamente que es una caja de sorpresa eso. Y si yo le hago esa pregunta al señor Marco Rubio, ¿tendrá él alguna respuesta? Yo creo que tampoco la debe tener, porque él debe confiar o por lo menos decirle, mira, tienen que salir los presos políticos y ahí está la cuestión. ¿Quiénes los escogen? ¿Cómo los seleccionan? ¿Por qué los seleccionan? Porque no lo sabemos. Porque si salió, por ejemplo, Emilendres, ¿por qué no salió Wilder Vázquez, que está en esa misma causa, que ya tiene la pena cumplida, tiene 3 años de pena cumplida y todavía sigue preso? ¿Y qué pasa con los militares, con los que, por lo visto, el ensañamiento es peor? Con los militares verdaderamente que es horroroso. Como te dije, estoy en la causa Brazalete Blanco, por fin se me permitió designarme allí y he escuchado de viva voz a estos militares que están sometidos allí. Sin embargo, varios de ellos salieron en libertad, otros quedan detenidos. Pero con los militares como que hasta ahora había un cierto temor de que podían entrar en armas, a hacer conspiraciones, qué sé yo. Pero bueno, ya estamos viendo que esta gente, por lo que escuchaba Leonardo, están de salida. Y yo creo que ya no debe haber temor. Y hay muchos militares inocentes detenidos, simple y llanamente por estar en un contacto telefónico de alguien. Como que yo tenga en mi contacto telefónico, mi agenda, César Miguel Rondón, tu responsabilidad es tuya. Yo no tengo por qué compartirla. Y hay muchos militares presos por eso. ¿Puedes recordarnos esa operación Brazalete Blanco, por favor? Sí, mira, Brazalete Blanco se conoció muchísimo en Venezuela porque allí aprendieron a Rocío San Miguel. Aquel febrero en el aeropuerto internacional Maiquetía, que fue detenida, que nunca dejaron bueno, como el patrón sistemático que ocurre, ¿no? Desaparición forzada, no dejar nombrar defensa privada. Sí. Ese es el caso de Brazalete Blanco. Bien. ¿A dónde debemos ir ahora? ¿Cuál debe ser el próximo paso? Mira, el próximo paso es nombrar ese Tribunal Supremo de Justicia. Confío que se escojan a las mejores personas allí. Teniendo un Tribunal Supremo de Justicia, eso tiene que permear para todo el sistema de justicia. Tenemos que llamar a los jueces a concurso, salir de muchas personas que están allí, no solamente salir, sino que hay que enjuiciarlas, porque son cómplices necesarios de todo lo que hemos padecido. El caso de Emilendres, por ejemplo, quien la juzgó, quien la acusó, son responsables de estas violaciones. Entonces,
con ese Tribunal Supremo de Justicia, con una sala constitucional, una sala penal sólida, verdaderamente que se deba a la justicia, tenemos que tener los mejores hombres y mujeres al servicio de la justicia en Venezuela, para que esto nunca más se vuelva a repetir. Esto nunca más podemos perder la democracia, la libertad, y que la justicia sea utilizada como una herramienta contra la disidencia política. ¿Cuáles serían, a tu entender, los requisitos mínimos para postular a alguien como magistrado del Tribunal Supremo? Bueno, mira, el artículo 263 de la Constitución es clara, ¿no? Que establece allí los requisitos de fondo para ser magistrado. Por ejemplo, yo te lo puedo leer acá. Tener nacionalidad venezolana por nacimiento, ser ciudadano reconocido honorabilidad, esto es importante, ser jurista reconocida competencia, gozar de buena reputación, tener los cursos de posgrado y haber ejercido por más de 15 años la profesión, o docencia universitaria también por 15 años. Esos son requisitos, pero la honorabilidad, César, ahí es donde vamos, que ese es el requisito sustantivo, la solvencia moral de esa persona que va a ocupar el cargo. ¿Y cómo medimos la honorabilidad? Mira, tienen que ser sometidos a las impugnaciones públicas. Cuando son preseleccionadas una persona, tiene que decirse públicamente quiénes son, y cualquier persona que conozca algo de ese futuro candidato debe impugnarlo y decirlo con pruebas qué es lo que está pasando. Y en Venezuela yo creo que nosotros sabemos mucho quién es cada quien. A ver, Joel, a lo largo de estos 27 años se ha procedido con total impunidad. Desde que Nicolás Maduro asume el poder y se incrementa la represión y viene realmente el periodo de torturas, los torturadores, los esbirros, los jueces, los fiscales han actuado con absoluta impunidad porque pueden hacer lo que les dé la gana y no les pasa nada. Esa impunidad, ese manto de impunidad, me parece que lo siguen teniendo, ¿o no? Todavía lo tienen. Mira, ¿y cómo hacemos entonces? Por eso, es que tenemos el mismo Tribunal Supremo de Justicia, tenemos la misma estructura. Por eso que el cambio tiene que venir desde la cabeza del Poder Judicial y de ahí permear hacia abajo. Lo tenemos, yo estoy viviendo en carne propia un caso de un juez que le dio una sentencia absolutoria a 2 personas, y después alguien lo llamó, no le gustó la decisión y los condenó. Hizo un juicio ficticio y los condenó. Sí, eso está pasando. Explica ese caso, por favor. Ese es el caso el nombre de los acusados, John Monod y Humberto Durán. Son unas personas, John Monod montó una academia de tiro en Maracaibo, y Humberto es su administrador. Los allanaron, los metieron presos, los acusaron de traición de conspiración, de tráfico ilícito de armas y asociación para delinquir. Después de casi 2 años, el juez hace el juicio y lo declara no culpable y los absuelve. Pero pareciera que esa decisión no le gustó a alguien y le ordenaron que eso no podía ser. Entonces el juez no tuvo otra solución, pienso yo, 1 mes y medio después que no le había dado la libertad, se inventó un juicio ficticio con otra fecha. El juicio fue el 18 de junio de este año y él hizo que el 30 de julio hubo un juicio y los condenó a 12 años. Entonces la familia me busca para que la asista, no me dejaba nombrar como su defensor. Tuve que acudir a instancia de la presidencia del circuito para que me permitieran nombrarme. Pude nombrarme. Estamos ya en el lapso de apelación por la condena. Le solicité copia del expediente y me ha negado las copias diciendo que yo no le justifiqué para qué quiero las copias. Y además que no me podía dar copia certificada. Ese juez, José Antonio García Morán, todavía lo tenemos allí. Y eso lo está haciendo con conocimiento no solo de la presidencia del Circuito Judicial Penal, lo está haciendo con conocimiento de la Sala Penal y con conocimiento de alto personero del gobierno. Eso está sucediendo actualmente. Ese alguien a quien no le gustó debe tener muchísimo poder. Debe tenerlo, porque yo no entiendo cómo un juez pone en riesgo su carrera, su responsabilidad penal, cambiar una sentencia de esa manera, atreverse y negarme las copias porque tiene mucho temor de lo que yo voy a hacer, porque yo lo voy a denunciar penalmente. César, este juez hay que llevarlo a la cárcel porque es un delincuente. Ahora, ¿quién le dio la orden para que hiciera eso? No lo sabemos. ¿Alguien no le gustó? ¿Y qué sabemos de este juez? ¿De dónde viene? ¿Tiene esos cursos de posgrado?
ha dado clases en la universidad por 15 años. ¿Quién es él? Mira, este juez entiendo que fue jubilado en una oportunidad, tiene trayectoria jurídica en los estrados de los jueces y fue traído nuevamente para encargarlo de un tribunal de terrorismo. Ese juez es el mismo juez que tiene a Perkin Rocha en esa situación. Ah, Sí, entonces es una joya, pues, una joya. ¿cómo es que se llama? José Antonio García Morán. José Antonio García Morán. Joel, ¿tú tienes méritos para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, mira, revisándolo objetivamente, la tengo todo. Tengo todos los requisitos, tengo cursos de posgrado, tengo más de 27 años ejerciendo la profesión en el área penal. Soy profesor universitario por 18 años, consecutivo en pregrado y posgrado. Ahora, eso no lo sé si otros pueden ver que yo tenga esos requisitos, pero objetivamente los cumplo todos. No, la pregunta la hacía era por si eres postulado, ¿te interesa? Mira, siempre he coadyuvado a recuperar la democracia y la libertad en Venezuela. Siempre lo he dicho, si Venezuela se pierde o se perdía, no será por causa mía, porque yo tengo unos hijos a quien verle la cara, tengo unos estudiantes a quien verle la cara. Pudiera yo poner mi nombre al servicio del país y si me escogieran, cuenten con toda la seguridad que lo haría de la mejor forma, porque la experiencia vivida en todos estos años, mira, ¿quién más? Bueno, muchos abogados como yo conocen este sistema, pero yo lo he vivido en carne propia y sé cuáles son las falencias, cuáles son las debilidades, qué es lo que tiene este sistema por transformar. Bueno, cuenta con nosotros. Gracias, César, gracias. Para lo que sea, para apoyarte y a Flor Alicia y a mí nos daría una inmensa tranquilidad y estoy seguro que a muchísimos venezolanos nos daría muchísima tranquilidad saber que tú estás allí en el Tribunal Supremo de Justicia. Eso podría ser un buen indicador de cambio, ¿no? Gracias por tu generosidad, pero verdaderamente el hombre que vaya a ocupar esos cargos solamente tiene que temerle a Dios, a la Constitución y a la ley, más nada. Eso es lo único que necesita ese hombre o mujer. Antes de cerrar esta conversación, ¿quieres agregar algo más? Bueno, César, mira, apuesto a que Venezuela se transforme. Esto es un proceso. Por eso es que vemos, quizás estamos desesperados, angustiados, porque no vemos los cambios sustantivos, pero esto es un proceso, esto no es un acto. Y los procesos llevan tiempo, pero confío plenamente, César, que Venezuela se va a encaminar por donde se debe haber encaminado hace mucho tiempo. Ojalá que Dios bendiga esta patria. Nos trajo una tragedia hace poco, pero yo creo que ya hemos pasado demasiadas tragedias y ya es hora de ver los frutos del trabajo. Así es. Joel, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César, y a Flor Alicia, que los quiero mucho. Un abrazo. Muchas gracias. Joel García, pues, huelgan las palabras, ¿no? Qué buena entrevista nos ha dado. Defensor de derechos humanos, abogado, que ha estado al lado de tantas causas de presos políticos. Bien, les hablo ahora de JJ Marí. Una mudanza es una transición de vida. En JJ Marí International Movers cuidamos tus bienes con estándares certificados y trato personal en todo el mundo. Si te mudas, no lo dejes a la suerte. JJ Marí International Movers gestiona tu transición global con manos expertas, cuidando cada objeto como propio. Visítanos en jjmarimovers.net o en Instagram, @jjmarimovers. Y vamos ahora con nuestro comentario editorial. El chavismo sin relato. 27 años no se sostienen solo con votos, ni con control del aparato de Estado, que buena falta le hizo al chavismo en más de una ocasión para mantenerse en pie. Se sostienen sobre todo con un relato de confrontación permanente, de nacionalismo a ultranza, de un pueblo en armas defendiendo una revolución que se decía irreversible. Ese relato murió el 3 de enero y me atrevo a decir que murió exactamente ahí, aunque el país y quizá el propio chavismo todavía no haya terminado de asimilarlo. Lo plantea con claridad Leonardo Vivas, con quien hemos conversado en la mañana de hoy. Nos dice,
El triunvirato que gobierna desde el 3 de enero, los hermanos Rodríguez y Cabello, administra el poder, pero ya no lo explica. Pactó con Washington, guardó en el cajón, en la gaveta, el antiimperialismo que fue bandera durante casi 3 décadas, la misma bandera con la que se llenaron plazas y se ganaron elecciones. Y en ese gesto, en esa renuncia silenciosa, se le fue el alma al proyecto revolucionario. Hemos conversado largamente con Leonardo y su tesis es tan simple como contundente. El chavismo ha atravesado ya 3 reinvenciones: el liderazgo carismático de Chávez, la consolidación autoritaria de Maduro y ahora este pragmatismo colegiado de 3 figuras que gobiernan sin épica, sin relato, sin el enemigo externo que durante años les dio sentido de misión, ni siquiera con el disfraz de heroísmo que tuvieron los otros. La Fuerza Armada Nacional, ese otro pilar histórico, tampoco respondió cuando tenía que responder. No se movilizó el 3 de enero, no estuvo a la altura tras los terremotos de junio. Y ahí queda expuesta otra mutación, de brazo armado de la revolución a corporación que ante todo vela por su propia continuidad institucional. Un movimiento político puede perder una elección y seguir de pie durante años. Lo que no resiste, lo que no tiene forma de sostenerse, es quedarse sin relato que lo justifique ante sus propias bases. Y esa es la crisis más profunda que atraviesa hoy el chavismo. No la económica, no la de gestión, sino la de sentido. La crisis de sentido. Perdieron su razón de ser. ¿Qué le queda hoy al chavismo para explicarse? No ya ante el país, sino ante ellos mismos, si es que quedan algunos. Bien, Floralice me acompaña para cerrar, aunque no tenemos hoy, no hemos hecho encuesta. Aquí viene. Hola amigos. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, qué decir, César, qué buenas entrevistas las dos. La de Leonardo Vivas, haciéndonos ver algo que perdimos de vista, y es que esa narración, ese discurso, eso que alimentaba el chavismo, de verdad ya no está. Es una enorme contradicción permanentemente, por más que quieran tener un discurso ante los militares, un discurso ante los chavistas, digamos, más acérrimos, perdieron el relato. Y recuerdo mucho que por mucho tiempo ellos tenían un relato, una narrativa, y yo me acuerdo muchas veces en entrevistas que te vi hacer y comentando nosotros con otros periodistas, la carencia de relato que teníamos del lado de la oposición. Sí. Y de verdad, César, cambiaron los papeles, porque nosotros tenemos primero el relato del año 2024 de las elecciones, todo lo que siguió ese relato, que es el poder del voto y del resguardo del voto en manos de cada ciudadano. Eso es un relato magnífico, épico, heroico. Está el relato, por otro lado, de María Corina Machado, de sus marchas, de esa imagen casi religiosa, de la entrega de los rosarios, de esa lucha, los niños, de esa lucha que también es espiritual. Está también el Premio Nobel de la Paz, que forma parte de esa narrativa. Está la presencia permanente de María Corina en los escenarios internacionales. Después viene este otro relato que, aunque tenga que ver con Maduro, en el fondo es muy negativo para él y para el chavismo, que es por supuesto lo que ocurrió el 3 de enero, que se suma al relato de la oposición, porque evidentemente estás diciendo, estoy quitando, eliminando un dictador, alguien a quien yo consideraba un dictador. Entonces, definitivamente, ahora tenemos esta oportunidad, y es que ellos quedaron desnudos, absolutamente desnudos. Bueno, la idea es que se vayan pronto. La idea es que se vayan pronto, sí. Bien,
Estuvimos contigo a nombre de JJ Marine International Movers. Si estás pensando en mudarte desde y hacia cualquier parte del mundo, ellos son la empresa que necesitas. JJ Marine International Movers. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible.